Existen lugares donde el miedo no se aprende, se hereda, pasado de abuelo a nieto, como una maldición silenciosa. Y yo crecí en uno de esos lugares. Mi nombre es Rafael, y lo que voy a contar ocurrió hace 3 años. Aunque juro que parece que fue ayer, vivía en un pequeño pueblo, de esos que ni siquiera aparecen bien en los mapas, encajado entre montañas y bosques densos. Un sitio donde todos se conocen, donde las puertas permanecen sin llave, excepto en una noche específica del año, la noche del eclipse lunar. Desde niño escuchaba a los mayores hablar de la bruja de las cenizas. Siempre pensé que era solo un cuento para asustar a los niños, ¿sabes? De esas leyendas tontas que todo pueblo tiene. Pero cuando creces viendo a tu abuela cerrar todas las ventanas, cubrir los espejos con telas negras y encender velas rojas en cada rincón de la casa, empiezas a dudar. 3 días antes del eclipse, las cosas empezaron a cambiar. Desperté con un ruido extraño antes del amanecer, cuando aún estaba oscuro. Salí al patio con la linterna del móvil y casi tropecé. El suelo estaba cubierto de cuervos muertos, docenas de ellos, todos formando un círculo perfecto alrededor del viejo pozo que mi abuelo había sellado años atrás. No había sangre, ninguna herida visible, solo esos ojos negros y vacíos mirándome en la oscuridad de la madrugada. Llamé a mi tío Ernesto, que vive cerca. Cuando vio aquello, se puso pálido y simplemente se marchó, sin decir una palabra, dejándome solo con aquella visión macabra y el peso de un mal presagio en el pecho. Esa misma tarde fui a la tienda del señor Contreras. El local estaba extrañamente vacío y silencioso. Él estaba detrás del mostrador, con un rosario entre las manos, rezando en voz baja. Cuando me vio, pareció asustado, como si yo no debiera estar allí. Me dijo que los niños estaban soñando otra vez, todos, con la mujer del humo, y yo sabía exactamente de qué hablaba, porque yo también había soñado, aquella noche y la anterior, una figura femenina envuelta en cenizas, caminando lentamente hacia mi ventana. Siempre despertaba antes de que llegara, con el corazón desbocado y las sábanas empapadas en sudor. Eran sueños que se sentían demasiado reales, cargados con una presencia que no sabía explicar. Salí de la tienda perturbado y caminé por las calles del pueblo. No había niños jugando. Las plazas estaban vacías, las ventanas cerradas. Y en cada puerta, alguien había dibujado un símbolo extraño con tiza blanca. Un círculo atravesado por 3 líneas onduladas. El pueblo entero parecía estarse preparando para algo terrible. Cuando regresé a casa, mi abuela estaba en la cocina preparando algo que olía a hierbas amargas e incienso. Nunca hablaba mucho de eso, como ella lo llamaba, pero esa vez, al verme entrar, decidió que era hora de contarme la verdad. Así fue como me habló de El Claro. A 3 kilómetros del pueblo, siguiendo un sendero antiguo que nadie usa ya, hay un lugar que parece detenido en el tiempo. Un claro circular donde los árboles alrededor son negros, quemados, pero nunca caen ni se descomponen. En el centro hay restos de una cabaña de piedra destruida y un pozo cubierto de musgo y símbolos borrados por el tiempo. Fue allí donde ocurrió, hace 50 años. En aquella cabaña vivía una mujer. Nadie conocía su nombre verdadero, pero la llamaban la curandera. La gente acudía a ella cuando los médicos se rendían, cuando las cosechas fallaban, cuando los niños enfermaban. Conocía plantas, oraciones antiguas, rituales que venían de tiempos anteriores al propio pueblo. Pero había algo más, algo que guardaba y que nadie debía ver. Un libro, encuadernado en cuero oscuro, con páginas amarillentas escritas en una lengua que nadie podía leer. Decían que era un grimorio, pasado de generación en generación de mujeres sabias, que contenía secretos sobre la vida, la muerte y lo que existe entre ambas. Mi abuela me contó, con los ojos húmedos, que el sacerdote de la época dijo que ella era una bruja, que aquel libro era obra del diablo, y una noche de luna llena, un grupo de hombres borrachos y asustados fueron al claro. La quemaron viva dentro de la cabaña, y antes de morir, mientras las llamas subían, ella gritó algo, una maldición,
o una promesa. Nadie lo sabe con certeza. Desde entonces, en cada eclipse lunar, algo ocurre en aquel claro. Ella vuelve. Pregunté por el libro, por lo que había pasado con el grimorio. Mi abuela desvió la mirada, inquieta, y dijo que nadie lo sabía. Nunca fue encontrado. Algunos decían que ardió con ella. Otros, que lo escondió antes y que aún estaba ahí, esperando. Entonces, mi abuela me mostró algo que jamás había visto. Una fotografía antigua, amarillenta. Era una mujer joven, hermosa, con ojos profundos y una sonrisa amable. Estaba frente a una cabaña de piedra, sosteniendo un gran libro contra su pecho. Mi abuela me contó que aquella mujer la había curado cuando era niña, salvándole la vida de una enfermedad que los médicos habían dado por perdida. Esa noche no pude dormir. Permanecí en la cama, mirando el techo, escuchando los ruidos nocturnos del pueblo, y cerca de las 2 de la madrugada, oí algo que hizo que la sangre se me helara. Pasos, del otro lado de mi ventana, lentos, arrastrados, como si alguien caminara con dificultad. Me levanté despacio y miré a través de la cortina. La calle estaba vacía, iluminada solo por la tenue luz de los faroles, pero allí, en la acera frente a mi casa, había huellas de pies descalzos, hechas de ceniza, y conducían hacia el bosque, hacia el claro. El eclipse estaba a solo 2 días, y yo tenía la terrible certeza de que esta vez algo diferente iba a ocurrir, algo para lo que ninguno de nosotros estaba preparado. A la mañana siguiente desperté con la sensación de haber dormido con los ojos abiertos. Mi abuela ya estaba en la sala, sentada en la mecedora, mirando por la ventana como si esperara a algo o a alguien. Me dijo que era el día, que solo quedaba uno para el eclipse. Desayunamos en silencio. El pueblo entero parecía sumido en una quietud antinatural. Ni los perros ladraban, ni los pájaros cantaban. Era como si hasta la naturaleza estuviera conteniendo el aliento. Decidí salir. Necesitaba entender lo que estaba pasando, y quedarme encerrado en casa solo aumentaba mi ansiedad. Caminé por las calles vacías hasta la plaza central, donde se encontraba la vieja iglesia. Fue allí donde vi a doña Lucía, arrodillada frente al pozo de la plaza, el mismo que mi abuelo había mandado tapar, igual al del patio de mi casa, pero ese estaba abierto. Ella murmuraba algo, arrojando pétalos de flores marchitas al interior, las lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas mientras sonreía. Una sonrisa extraña, rota, como si 2 emociones opuestas pelearan dentro de ella. Cuando me vio, me agarró del brazo con una fuerza sorprendente y me dijo que ella estaba viniendo, que esta vez se llevaría a alguien. Siempre se llevaba a alguien, explicó con voz temblorosa, pero antes hacía que la persona viera lo que habían hecho, viera la verdad que nadie quería contar sobre aquella noche, sobre lo que realmente pasó con la curandera. Antes de que pudiera preguntarle más, se alejó apresurada, dejando las flores esparcidas alrededor del pozo. Miré dentro. Era profundo, oscuro, y por primera vez noté símbolos grabados en las piedras internas, los mismos que había visto en las puertas de las casas, pero estos eran antiguos, desgastados por el tiempo. Y en el fondo del pozo, reflejada en el agua negra, vi por un segundo una silueta, una mujer mirando hacia arriba, mirando hacia mí. Retrocedí tan rápido que casi caigo. Cuando volví a mirar, no había nada, solo agua inmóvil y oscuridad. El corazón me latía desbocado cuando decidí hacer algo que, tal vez, fue la peor idea de mi vida: ir a la casa del señor Alonso. Alonso era el hombre más viejo del pueblo. Tenía más de 90 años, vivía solo en una casa en el borde del bosque y casi nunca salía. Pero si alguien sabía la verdad sobre lo que ocurrió hace 50 años, era él, porque él estuvo allí. Él lo había visto todo. Caminé hasta su casa, una construcción de adobe descascarado con un jardín cubierto de malas hierbas. Cuando por fin abrió la puerta, tras mucho titubear, me dejó entrar con un gesto resignado. El interior olía a moho y medicinas.
Las ventanas estaban cubiertas con periódicos viejos, dejando pasar apenas una luz pálida. Se sentó en un sillón gastado, mirando sus manos temblorosas durante un largo momento antes de comenzar a hablar. Me contó que tenía 12 años cuando ocurrió. Era una noche fría. Lo recordaba bien. Su padre estaba entre los hombres que fueron al claro. La curandera no era mala, enfatizó con la voz quebrada. Había curado a su madre cuando moría de fiebre, a la hija del herrero, ayudó con las cosechas cuando vino la sequía. Pero el nuevo sacerdote, que había llegado ese año, tenía otras ideas. Decía que practicaba artes oscuras, que su libro estaba maldito. En realidad, reveló Alonso con los ojos vidriosos, el sacerdote quería el libro, ofreció dinero, protección, pero ella se negó. Dijo que el libro no le pertenecía, que ella solo era su guardiana, que su deber era protegerlo. Entonces, el sacerdote convenció a los hombres. Dijo que era peligrosa, que iba a maldecir el pueblo, y ellos bebieron valor en la cantina y fueron al claro aquella noche. El padre de Alonso lo obligó a ir con ellos, diciendo que debía ver, que debía aprender. Cuando llegaron, ella estaba frente a la cabaña, sola, sin miedo. Los miró uno por uno, pero no luchó. Entraron, revolvieron todo buscando el libro, pero nunca lo encontraron, y eso enfureció al sacerdote. Ordenó prender fuego, con ella adentro. No resistió. Permaneció de pie mientras las llamas subían, y antes de morir, miró directamente a Alonso, al niño asustado en medio de los hombres, y le dijo algo que nunca olvidó. Cuando la luna sangre de nuevo, la verdad regresará, y los que mintieron pagarán con la memoria de sus crímenes. Luego ardió, y cuando las llamas se apagaron, no quedó nada, ni huesos, ni cenizas comunes, solo aquel polvo fino y plateado que el viento dispersó por todo el claro. Desde entonces, los árboles jamás volvieron a ser verdes allí. Pero lo peor no fue eso. En el primer eclipse lunar después de su muerte, 6 meses más tarde, el sacerdote desapareció. Simplemente se esfumó. Solo hallaron su sotana en el claro, cubierta de aquel polvo plateado. Y en los años siguientes, en cada eclipse, alguien más desaparecía. Siempre alguien que había estado allí aquella noche. El padre de Alonso desapareció hace 30 años, durante un eclipse. Salió de casa y nunca volvió. Solo encontraron su ropa, en el mismo lugar. Ahora solo quedaban 3 hombres vivos de aquella noche. 3, y el eclipse era mañana. Cuando salí de la casa de Alonso, el sol ya se estaba poniendo. El cielo se teñía de rojo sangre, y por primera vez noté que el aire olía raro, dulce y amargo al mismo tiempo, como cenizas, mezcladas con incienso. Corrí de regreso a casa, pero al pasar por la plaza, me detuve en seco. En el suelo, alrededor del pozo, habían aparecido símbolos grabados en la piedra, símbolos que no estaban allí por la mañana, círculos entrelazados, líneas onduladas, figuras que parecían letras de un alfabeto imposible. Y en el centro, escrito con aquel mismo polvo plateado, una sola palabra: verdad, verdad. Cuando finalmente llegué a casa, mi abuela estaba llorando en la cocina. Sobre la mesa había una foto vieja, la misma que me había mostrado antes, la curandera joven, hermosa, sosteniendo el libro contra el pecho. Mi abuela me contó algo que cambió todo. Aquella mujer la había curado cuando era niña, salvándole la vida, y el día en que la mataron, mi abuela estaba embarazada de mi padre. Tomó mi mano y dijo que esta vez era diferente, que la curandera no quería solo llevarse a los culpables, quería que todos supieran, que todos vieran la verdad que intentaron enterrar con ella. Esa noche, ninguno de los dos durmió. Nos quedamos sentados en la sala, con todas las velas encendidas, esperando el amanecer, y cuando el sol salió, teñido de gris, vimos el humo, viniendo del bosque, del claro. El último día antes del eclipse había llegado, y con él, algo que nunca debió despertar, estaba haciéndolo. Durante todo el día,
Una columna de humo gris se elevaba desde la selva, visible desde cualquier punto del pueblo. Pero lo más perturbador era que no había fuego, ningún olor a madera quemada, solo humo, subiendo recto al cielo, desafiando al viento. Las calles estaban vacías, todas las ventanas cerradas, todas las puertas selladas con los símbolos de tiza. Era como si el pueblo entero hubiera decidido fingir que no existía. A mediodía, mi primo Miguel apareció en la puerta, pálido, sudando, los ojos abiertos de par en par. Necesitaba que lo acompañara a la plaza. Algo estaba pasando con el señor Torres. Torres era uno de los tres, uno de los últimos hombres vivos de aquella noche. Corrimos hasta la plaza, ignorando los gritos de mi abuela que me pedía quedarme. Al llegar, un pequeño grupo de personas observaba a distancia. En el centro, Torres estaba de rodillas frente al pozo, pero no rezaba. Estaba cavando con las manos desnudas, las uñas sangrando, murmurando palabras sin sentido. Cuando lo llamé, giró la cabeza lentamente hacia mí. Sus ojos eran completamente blancos, sin iris, sin pupilas, solo un blanco lechoso que brillaba débilmente. Comenzó a hablar con una voz que no era suya. Decía que ella le estaba mostrando, haciéndole ver, que él no quiso ir aquella noche, pero lo obligaron. Le dijeron que era necesario, que ella era peligrosa. Lágrimas de sangre comenzaron a brotar de sus ojos blancos mientras hablaba de ella. Decía que no era mala, que era buena, que la mataron por miedo, por ignorancia, por codicia. El sacerdote quería el libro, reveló Torres entre sollozos. Sabía que valía una fortuna, poder, conocimiento antiguo. Y ellos fueron tan necios como para creerle. De pronto, Torres empezó a gritar. Un grito visceral, de dolor puro. Sus manos seguían cavando, cada vez más rápido, cada vez más profundo. Gritaba que sentía su piel arder, su cuerpo quemarse, que olía su propia carne chamuscada. Imploraba que parara. Algunos intentaron detenerlo, pero tenía una fuerza inhumana. Siguió hasta que sus dedos tocaron algo. Un trozo de tela, viejo, carbonizado, pero reconocible. Un pedazo de vestido. En el momento en que lo tocó, Torres dejó de gritar, dejó de moverse, se quedó inmóvil, de rodillas, sosteniendo aquel jirón, y luego simplemente se desplomó, como si sus huesos se hubieran convertido en polvo. Cayó al suelo y no volvió a levantarse. Los paramédicos dijeron que fue un ataque cardíaco, pero yo vi sus ojos. Antes de cerrarse, volvieron a la normalidad por un instante, y en ellos solo había terror y alivio, como si, después de 50 años, por fin se hubiera liberado de algo peor que la muerte. La noticia se extendió como fuego. Ahora solo quedaban 2 hombres vivos, y el eclipse sería en cuestión de horas. Volví a casa en estado de shock. Mi abuela me esperaba en la puerta, ya sabiendo lo ocurrido. Me dijo que la curandera era más fuerte ahora, que con cada eclipse se acercaba más real, y que esta vez no estaba buscando venganza, estaba reclamando justicia. Fue entonces cuando me mostró el altar improvisado que había montado en la sala. Velas, fotos antiguas, hierbas secas, y en el centro, algo que me hizo perder el aliento. Un libro, viejo, encuadernado en cuero oscuro, con símbolos grabados en la tapa. Era el Grimorio. Mis piernas casi cedieron cuando entendí. Mi abuela lo tenía. Todo ese tiempo había estado allí. Se sentó, agotada, y me contó la verdad. La curandera le había dado el libro, la noche antes de morir. Fue hasta su casa en secreto. Le dijo que sabía lo que iban a hacer, que el sacerdote había convencido a los hombres, y le pidió que guardara el libro, que lo mantuviera a salvo. La eligió a ella porque era solo una niña. Nadie sospecharía. Y le hizo prometer que cuando llegara el momento, cuando la curandera fuera lo bastante fuerte para volver, devolvería el libro al lugar al que pertenecía, el claro. Tomé el libro con manos temblorosas. Era pesado, más de lo que debería, y al tocarlo, sentí algo,
una corriente de energía, de memoria, de dolor y sabiduría acumuladas. Vi imágenes fugaces, una mujer joven aprendiendo de una anciana, generaciones de mujeres transmitiendo conocimiento, curaciones, nacimientos, muertes dignas, y luego fuego, traición, dolor insoportable. Solté el libro, jadeando. Le dije a mi abuela que la había visto, que había visto todo. Ella explicó que ese era el poder del libro. No era magia negra, nunca lo fue. Era memoria, conocimiento. La historia de mujeres que curaban, que protegían, que mantenían el equilibrio entre los vivos y la tierra. Pero los hombres tuvieron miedo. Un ruido nos hizo sobresaltar. Venía de fuera, el sonido de algo arrastrándose por la calle. Miré por la ventana y la sangre se me heló. Huellas, decenas de huellas hechas de ceniza, todas convergiendo hacia el centro del pueblo, hacia la plaza, hacia el pozo. Eran solo las 4 de la tarde. El eclipse comenzaría a las 9. Ella ya estaba aquí. Mi abuela me dijo que debía irme, ahora, antes de que oscureciera. Ella ya había cumplido su parte guardando el libro tantos años, pero yo era joven, no la había dañado, no tenía miedo, podía hacerlo. Me entregó el grimorio, me dijo que lo llevara de vuelta al claro y pidiera perdón, en nombre de todos, por la crueldad, por la ignorancia, por el miedo. Antes de salir, me sujetó el brazo y dijo algo importante. La curandera no era mala, nunca lo fue, solo estaba herida. Y las heridas que no se reconocen se convierten en algo más, en algo que duele no solo en quien la sufre, sino en todos los que la rodean. Si la veía, me dijo, no corriera, no temiera, solo la mirara a los ojos y mostrara respeto. Tomé la mochila, envolví el libro en un paño, agarré una linterna y salí. El sol comenzaba a ponerse y el pueblo estaba en un silencio absoluto. No había coches, no había luces, solo huellas de ceniza, guiándome hacia el bosque, hacia el claro. Seguí la senda antigua, la linterna iluminando el camino. Las sombras parecían moverse, los árboles inclinarse para observarme. El aire estaba pesado, eléctrico, y entonces, en el horizonte, vi la luna elevarse. Poco a poco, una sombra comenzó a cubrirla. El eclipse había comenzado, y yo aún estaba a 2 kilómetros del claro. Comencé a correr por el bosque oscuro, el corazón golpeando con fuerza, sabiendo que el tiempo se estaba acabando. El bosque estaba vivo, no por el sonido, ni por el movimiento, sino por presencia. Cada árbol, cada sombra, cada hoja seca parecía observarme mientras corría por el sendero. La mochila golpeaba mi espalda, mi respiración ardía en la garganta. La luna estaba a medio cubrir cuando llegué al claro, y lo que vi me hizo detenerme. Los árboles alrededor eran tal como los describieron, negros, carbonizados, retorcidos en formas imposibles, pero brillaban suavemente, cubiertos por aquel polvo plateado, como si respiraran. En el centro, las piedras de la vieja cabaña formaban un círculo, y en medio de ese círculo, el suelo quemado mostraba símbolos grabados, los mismos del grimorio. El aire era denso, difícil de respirar, frío, demasiado frío. Di unos pasos al frente, las piernas temblando. Saqué el libro de la mochila y lo sostuve contra mi pecho. Parecía latir, como si tuviera vida, como si supiera que había vuelto a casa. Hablé en voz alta. Mi voz sonó pequeña, frágil. Dije que había traído el libro de regreso, que nunca debió ser robado, que lo que hicieron con ella fue injusto, cruel, y que pedía perdón, en nombre del pueblo, en nombre de todos los que callaron. Nada, solo el viento soplando entre los árboles muertos. Me arrodillé en el centro del círculo, coloqué el libro con cuidado sobre el suelo, como si fuera algo sagrado, y entonces la luna quedó completamente cubierta, el eclipse total. El claro se sumió en una oscuridad absoluta. Por un instante, ni siquiera podía oír mi propio corazón.
y cuando mis ojos se acostumbraron a la penumbra, ella estaba allí, de pie, al otro lado del círculo, una figura femenina hecha de humo y cenizas, pero con forma definida. Podía ver su rostro, joven, hermoso, exactamente igual que en la fotografía, solo que sus ojos eran brasas, no de rabia, sino de dolor. Intenté ponerme de pie, pero mis piernas no respondieron. Ella comenzó a caminar lentamente, rodeándome, y con cada paso veía imágenes, recuerdos que no eran míos. La vi curar niños enfermos, ayudar a mujeres a dar a luz, enseñar sobre plantas, sobre las estrellas, sobre los ciclos de la naturaleza. Vi generaciones enteras de sabiduría pasar por sus manos. Y luego vi las llamas, los hombres, el miedo, la traición, el fuego consumiéndolo todo, y el dolor, un dolor que no era solo físico, sino del alma. Las lágrimas me corrían por el rostro sin notarlo. Le susurré que lo sentía, por todo, que nunca debió suceder, que ella no merecía ese destino. Ella se detuvo, inclinó la cabeza como si me estudiara, y entonces sonrió, no con malicia, sino con tristeza, con cansancio, como alguien que por fin, después de tanto tiempo, es comprendido. Se acercó, se arrodilló frente a mí, extendió su mano, hecha de ceniza, pero sólida, y tocó mi rostro. Su tacto era cálido, no quemaba, solo reconfortaba, y entonces habló, no con la boca, sino directamente en mi mente. Me dijo que había devuelto lo que era suyo, no por miedo, sino por justicia, por comprensión, y eso era suficiente. Le pregunté por los otros hombres, si también los llevaría. Ella negó lentamente. Dijo que ya cargaban su castigo, 50 años de culpa, de miedo, de memoria. Morir sería liberarlos, vivir con lo que sabían. Era la verdadera penitencia. Tocó el libro, y este comenzó a brillar. El polvo plateado del suelo se levantó, girando en el aire, formando remolinos de luz. Su voz resonó en mi mente de nuevo. El conocimiento no puede perderse, pero tampoco puede ser usado por codicia. Permanecerá aquí, protegido, esperando a quien busque curar, no dominar. Le pregunté si descansaría ahora, si por fin tendría paz. Ella miró hacia la luna oscurecida y respondió: no hay descanso para los quemados, solo transformación. Dijo que la naturaleza que intentaron destruir había sobrevivido, que ahora era parte de ella, que eran las cenizas que alimentan nueva vida, la memoria que impide repetir los errores. Comenzó a desvanecerse. Su cuerpo volvió a ser humo, cenizas. El viento la elevó, pero antes de desaparecer por completo, me miró y dijo, con voz que era más pensamiento que sonido: gracias por no temerme, por ver más allá. Grité su nombre, le pedí el verdadero. Su voz respondió, distante, como un eco entre mundos: Citlali. Y luego, nada, solo silencio. El viento se calmó, y lentamente, la luna comenzó a salir del eclipse. La luz regresó al claro. Donde ella había estado, quedaban cenizas plateadas formando un dibujo, una flor. Y mientras la observaba, algo brotó, un pequeño tallo verde, vivo, creciendo del suelo quemado donde nada había crecido en 50 años. Tomé mi mochila vacía y caminé de vuelta al pueblo. El amanecer iluminaba el horizonte. Las calles seguían vacías, pero las puertas comenzaban a abrirse. Las cortinas se movían. El silencio se rompía. Mi abuela me esperaba en la puerta. Cuando me vio, lloró de alivio. Dijo que lo había sentido, que todos lo habían sentido, que algo había cambiado. Le conté que ella se había ido, o se había transformado, y que el libro estaba de nuevo en su lugar, protegido. Los días siguientes fueron extraños. El pueblo volvió lentamente a la rutina, pero algo era diferente. Los dos hombres que quedaban vivos parecían más livianos, como si un peso invisible les hubiera sido quitado. El señor Contreras me buscó una semana después. Me abrazó llorando.
Dijo que por primera vez en 50 años había dormido sin pesadillas, que ella lo había perdonado. 3 semanas después del eclipse, ocurrió algo imposible. De la boca del pozo en la plaza comenzó a crecer una enredadera verde llena de flores blancas, perfume dulce, vida donde antes solo había silencio, y no solo allí, por los muros viejos, por las grietas del suelo, por cada rincón del pueblo, pequeños brotes verdes comenzaron a aparecer, como si la tierra, después de 50 años de luto, hubiera sido perdonada. Hoy, 3 años después, nuestro pueblo es diferente, más verde, más vivo. La gente aún habla de la bruja de las cenizas, pero ahora con respeto, con gratitud. Algunos dejan flores y hierbas en el borde del bosque. A veces, en noches de luna llena, creo ver una silueta de humo entre los árboles, no amenazante, solo presente, vigilando, protegiendo. He vuelto al claro varias veces. El libro sigue allí, intacto, protegido por un pequeño jardín de hierbas medicinales. Nadie lo toca, no por miedo, sino por respeto, porque entendimos que algunos conocimientos no son para poseer, son para guardar, para proteger y compartir solo con corazones puros. Mi abuela falleció el año pasado, en paz, mientras dormía. En su funeral había flores blancas que nadie supo de dónde vinieron, las mismas que crecen en el claro. Esa noche la soñé, la vi junto a Citlali, ya no hecha de humo, sino completa. Ambas jóvenes, sonrientes, caminando hacia una luz que no podía ver del todo. Desperté con lágrimas, pero sin tristeza, porque entendí. La bruja de las cenizas nunca fue una maldición, fue un recordatorio de que la verdad siempre encuentra su camino, de que la injusticia siempre exige su precio, y de que la naturaleza, por mucho que intentemos destruirla, siempre encuentra la forma de renacer. Y a veces, cuando paso por la plaza de noche y veo las flores blancas moviéndose al viento, juro que escucho una voz, suave, lejana, pero clara. Gracias. Y sonrío, porque sé que en algún lugar entre las cenizas y la vida, entre la muerte y el renacimiento, Citlali finalmente encontró la paz, y nosotros aprendimos nuestra lección. Esta noche llega a su fin, mis queridos huéspedes, pero antes de que las sombras nos envuelvan por completo, quiero agradecerles por acompañarme una vez más en este viaje entre lo real y lo oculto. Díganme, ¿qué les pareció el relato de hoy? Si sintieron ese escalofrío recorrerles la piel, no olviden dejar su comentario y suscribirse. Aquí, en este espacio donde las historias nunca duermen, siempre serán bienvenidos. Que la oscuridad los guíe y que la próxima noche nos encuentre juntos otra vez.